Bienvenidos a una nueva edición de SISTOC. Hoy está con nosotros Carla Redondo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Carla, a pesar de su juventud, Carla tiene una amplia trayectoria profesional. Actualmente es directora general de ordenación de los servicios de digitalización y de comunicación audiovisual en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pero previamente has ocupado cargos de responsabilidad en el Ministerio de Defensa, en CIBE también, en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y todo esto, ¿cómo crees que te ha ayudado para el cargo que ostentas actualmente? ¿Qué te llevas de esa experiencia profesional? Lo primero, es un placer de verdad que me hayáis invitado a participar de las SISTOC. Es un verdadero orgullo para mí estar aquí sentada contigo, Maite, que ya nos hemos visto en varias entrevistas, sí, y hacerlo en este nuevo formato, pues de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo creo que toda la carrera profesional que tenemos siempre nos va dando, ¿no?, una piedrita más en toda esta experiencia, en todo el conocimiento que vamos asentando, ¿no?, y que nos sirven de pilares y de cimientos para luego ir asumiendo poco a poco cada vez más responsabilidad. Yo, desde que aprobé la oposición, ¿no?, para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, pues empiezas con un 26 y de ahí pasé a un 28 y de ahí a un 29 y de ahí a un 30 y de ahí a secretaria general del INCIBE y ahora directora general. O sea, cada una de las experiencias ha sido fundamental e imprescindible para dar el siguiente paso, porque yo estoy segura que sin toda la experiencia que adquirí en el INCIBE, que fueron 2 años, 4 meses y 13 días intensos, súper intensos, pero súper enriquecedores, donde aprendí muchísimo, muchísimo. Entonces eso me dio la seguridad para decir, ok, ahora puedo dar el paso y asumir este nuevo cargo como directora general, que es súper responsabilidad, ¿no? Porque asumes la posición de desarrollar políticas públicas de la mano, además de dos, personas que yo admiro profesionalmente y también personalmente, como son mi secretaria de Estado, María González de la Cruz, y el ministro Óscar López, que son increíbles trabajando. Entonces todo eso pues te motiva, ¿no?, a dar todo lo que tienes de ti. Mejor. Claro. Y bueno, y esto espero que también me está enseñando muchísimo y que me va a servir en cualquier puesto que desarrolle luego, independientemente del que sea, vamos. Bueno, y además tu cargo se ocupa de temas de absoluta actualidad, absoluto desarrollo, efervescentes y de una trascendencia social muy importante. Porque claro, ser directora general de los servicios de digitalización y de los servicios audiovisuales también, pero sobre todo los de digitalización, plantea retos que todos estamos alerta, ¿no?, que todos estamos, somos conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene. Pero ¿cuál crees tú que son los mayores retos a los que te enfrentas desde tu actual puesto de directora general? Los retos son enormes, como has señalado, de importante calado para la sociedad. O sea, no solo efervescentes porque están en el ojo del huracán o porque están en el día a día de nuestra vida, sino porque tienen mucho impacto en el día a día y en la vida de la ciudadanía. O sea, estamos hablando como retos de que se garanticen los derechos fundamentales, como se respetan en el ámbito físico, digamos, ¿no?, pues también en el ámbito digital, para asegurar que la ciudadanía, las empresas y toda la sociedad en su conjunto se mueve en un ámbito de seguridad donde se protejan sus derechos en el ámbito digital también, que además este ámbito digital sea inclusivo, que no deje nadie atrás, que un ámbito digital en el que estemos preparados para hacer reto a los que vienen. O sea, nos movemos en un entorno en que la única constante es el cambio. Cada día somos testigos de algo nuevo y se han hecho muchas predicciones de lo que va a ser el futuro de la transformación digital, que vivimos una transformación digital continua, y algunas aciertan y otras no. Y yo creo que no somos conscientes o que no vamos a llegar a ver el impacto que va a tener la inteligencia generativa o el desarrollo del ordenador cuántico. No somos conscientes, no nos podemos hacer una idea de cómo nos va a impactar. Entonces nosotros lo que hacemos desde la Secretaría de Estado, el Ministerio, la Dirección General, es asegurarnos que pase lo que pase ahí, este entorno digital que estamos construyendo sea inclusivo, de una sociedad preparada para hacer frente a cualquier reto. Por eso nos centramos mucho en el desarrollo de las competencias digitales, en el Observatorio de los Derechos Digitales, y también que la normativa se adecue a este entorno. O sea, porque tienes que ir acompañando, ¿no?, estos pasos también en el ámbito jurídico, que siempre va un poquito por detrás porque lleva a aprobar sus normas, y también que se haga desde una base y una visión europea.
porque España está dentro de Europa y esta visión que tiene Europa no es otra que salvaguardar los derechos y los valores europeos. Entonces, cuando estamos con la normativa del Reglamento de Inteligencia Artificial, el reglamento de los servicios digitales, el reglamento de los datos, del reglamento de datos, sí, todo eso no hace otra cosa más que salvaguardar los derechos digitales e introducir esa perspectiva humanista que necesitamos en el uso de la tecnología. No olvidemos que la tecnología es una herramienta más. Sí. No es una solución, no es una panacea, no es nada más que una palanca de cambio, de las más importantes que tenemos, pero una herramienta que tenemos que poner a nuestro uso. Tenemos que minimizar y proteger a las personas frente a sus usos indebidos, por eso la importancia del uso ético de la tecnología, y maximizar todas las oportunidades. Y nosotros lo que hacemos es centrarnos tanto en las oportunidades como en minimizar los riesgos. Y esos son los retos fundamentales que tenemos. No es fácil porque, como bien dices, claro, el marco jurídico tiene que acompañar, pero en un momento, en una tecnología que evoluciona, bueno, por cuestión de meses casi, ¿no? Y que se adopta por cientos de personas, no es evidente ni es fácil, ¿no? Y uno de esos puntos y uno de los reglamentos europeos, ¿no? que justo ahora vamos a empezar a ver los resultados es el reglamento de identidad, ¿no? El eIDAS 2, la segunda versión. Y ahí te quería preguntar porque desde mi punto de vista, en España contamos con un DNI electrónico muy avanzado ya desde hace unos años, como haciendo hincapié en una cosa que decías antes, inclusivo. Todos lo llevamos ya en el bolsillo, no lo utilizamos electrónicamente, pero lo llevamos. Y quizá eso puede ser un punto de partida que sitúa a España, ¿no? A la vanguardia dentro de lo que es la aplicación, ¿no? De ese reglamento de identidad digital. Hay otros países que tienen que empezar por lo básico, ¿no? Por empezar a dar una tarjeta de identidad a sus ciudadanos. Nosotros ya lo tenemos y además con unas capacidades tecnológicas en las que se ha invertido mucho esfuerzo en los últimos años, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de España ante el reglamento de identidad digital? España parte sin duda desde una posición de liderazgo, en cuanto, no solo hablando del DNI electrónico, sino también cuando hablamos de competencias digitales o de economía digital, es fundamental el liderazgo que tiene España en el ámbito de la transformación digital. Solo por ponerte un ejemplo y centrándonos en el eIDAS, España es el Estado miembro de la Unión Europea con mayor número de prestadores de servicios electrónicos de confianza. Tenemos 51 prestadores cualificados y la ciudadanía ya hemos conseguido que esté conseguido, digo, porque esto ha sido un reto el cambio, familiarizada con los certificados digitales, con la clave digital, con todos estos elementos, ¿no? Que permiten la digitalización y una administración pues, más eficiente y más disponible para la ciudadanía. Y además el tema de la identidad digital es fundamental para esa seguridad, ¿no? De las transacciones digitales, ¿no? Sí, es fundamental. Y España ya tiene una cartera digital funcional desde 2024. Y como sabes, desde la Unión Europea han lanzado un piloto, ¿no? Para que participen distintos países de la Unión Europea, y España ha sido uno de los Estados miembros elegidos. Pero a diferencia del resto de Estados miembros, no vamos a participar desarrollando una solución nacional, como lo llaman, en base a las librerías que lanza la Unión Europea, sino que como ya tenemos nuestra solución nacional, que es esta cartera digital beta, que ya está totalmente adecuada a los estándares, a los últimos estándares de la Unión Europea, pues lo que vamos a hacer es garantizar la interoperabilidad entre las soluciones nacionales, porque la cuestión primordial de la Unión Europea es el mercado interior. Exacto. Y que no tengamos que ir a un sitio o a otro con nuestra solución y que depende de dónde estés tengas que cambiarla. Entonces nos vamos a enfocar en garantizar, ¿no? esa identidad única de la Unión Europea para que sean todas interoperables, y también vamos a asesorar y acompañar al resto de Estados miembros en el desarrollo, porque no es un camino sencillo. Obviamente es una solución que tiene que tener todos los estándares de seguridad, y entonces ahí estamos muy enfocados en seguir pues, liderando, ¿no? El desarrollo de esta cartera digital y apoyando a la Unión Europea en todo lo que necesite. Claro, y desde una posición de liderazgo, claro, efectivamente.
Fenomenal. Y dentro de estas cuestiones de identidad digital, hay un tema que sé que os ocupáis especialmente y nosotros compartimos esa preocupación desde la Fundación ESIS, que es el tema de, basados de una u otra manera en la identidad digital, evitar que los menores accedan a contenidos que pueden ser potencialmente perjudiciales para ellos, ¿no? Me consta que es una preocupación vuestra y que estáis trabajando mucho en ese tema, ¿no? Y la Fundación ESIS también comparte esa preocupación y esa dedicación, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cuáles son no sé, las principales líneas en las que estáis trabajando? Esta es una cuestión que enlaza con uno de los retos que teníamos, porque dentro de esta transformación digital hay que prestar especial atención a los más vulnerables y sin duda los menores pues son vulnerables, ¿no? en este mundo de las tecnologías. Yo, para iniciar, voy a darte unos datos para que nos situemos dentro de lo que es esta cuestión que requiere nuestra máxima atención. Según el ONCE, el 93% de los niños de 10 a 15 años ya tienen y utilizan regularmente ordenadores y tablets. Y 1 de cada 3 jóvenes dedica más de 3 horas diarias a las redes sociales. La OMS señala que el uso problemático de las redes sociales entre adolescentes pasó del 7% en 2018 al 11% en 2022. El 33% de los adolescentes de 12 a 16 años tiene un alto riesgo de uso compulsivo de Internet y las redes sociales. Y el 9,2% de los alumnos de primaria ha sufrido ciberacoso. Estos son datos del Ministerio de Educación y hablamos de primaria, de niños de 6 a 12 años, 9,2%. Y el último informe, que este me parece muy interesante también, de la infancia y adolescencia en entornos digitales de la Fundación Orange y Save the Children, señala que el 93% de los adolescentes es consciente de esta situación y considera que debería cambiar sus hábitos actuales en el uso de la tecnología. Y que el 46% de los niños, niñas y adolescentes muestran inquietud por la huella digital que dejan sus acciones en la red. Bueno, más de la mitad reconoce que no sabe cómo proteger su información en las redes sociales. Y también señalan que sus padres pasan más tiempo que ellos en los dispositivos móviles, entre 4 y 5 horas al día. Mal ejemplo. Mal ejemplo, claro, porque aquí nos da como una visión de que esta problemática está en aumento, sí, de que los niños, los adolescentes, las niñas, los adolescentes son conscientes, ¿sí?, de que tienen esta dependencia o que se mueven en un mundo que no saben controlar muy bien y que los padres son peor que ellos también. Entonces, todo esto nos sitúa en una posición en la que tenemos que actuar, tenemos que proteger a nuestros menores. Y además teniendo en cuenta de que no es lo mismo el niño de 3 años que el niño de 8, sí, que el adolescente de 11, de 16 y de 18. Es decir, tenemos que estar prestando atención también a la evolución y la madurez y el desarrollo personal, ¿no?, que tienen los niños pues, a lo largo de toda su niñez y adolescencia hasta que llegan a una mayoría de edad. Entonces, claro, aquí tenemos que actuar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no solo nosotros como país, pero también de la mano de la Unión Europea. Aquí podemos mencionar pues, la protección que establece la DSA, ¿no?, como a las BILOS les exige ese análisis de riesgos sistemáticos centrándose en los contenidos nocivos o en aquellos que pueden resultar adictivos para los menores, establecer esa evaluación de los riesgos, pero también prohíbe el perfilado y el uso de datos de menores para temas publicitarios, cookies y demás, lo cual también es fundamental. Y también dentro de España lo que hemos hecho es ir de momento un poquito más allá con la aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley Orgánica de Protección del Menor en los entornos y servicios digitales, que está ahora en el Parlamento, ya está en su tramitación parlamentaria. Aquí se reconoce, por ejemplo, en primer lugar, el derecho de los menores a ser protegidos en las redes sociales, el derecho a recibir información, se reconoce que la educación, la alfabetización mediática es clave, hay que acompañar a los niños en el aprendizaje y utilización de las redes sociales. Últimamente he oído que no debemos utilizar nativos digitales, el término nativos digitales, porque hay un sector que entiende que nativo digital supone que ya saben moverse en las redes sociales y en el entorno digital. Yo no lo comparto. Para mí nativo digital es que ha nacido con una tecnología, mientras que nosotros no lo tenemos.
pero no significa que lo sepan utilizar. Un niño no es consciente de que cuando está un dispositivo todo el mundo que hay detrás, o sea, todo lo que se esconde detrás de eso, no es consciente. Lo que tienes que hacer es enseñarle, pero desde mi punto de vista sí son nativos digitales. Entonces la educación es fundamental y la educación del menor, pero de sus entornos, el entorno educativo, los padres, es decir, crear ese entorno de concienciación en el uso de las tecnologías y cómo hay que ir adaptándola a la edad y madurez. También se centra en la salud y en el bienestar. Se centra en investigar los impactos que tiene el uso de las tecnologías en los menores. También en detectar de una manera temprana esa adicción que estábamos comentando y que luego genera problemas de dependencia. También se fortalece el marco penal. También tiene que avanzar el Código Penal. Obviamente, sí, estamos viendo también, ¿no? Los informes del Ministerio de Interior de ciberdelincuencia nos lo ponen, siempre nos lo alumbran, ¿no? De cómo van creciendo los ciberdelitos, cómo estos delitos no solo se están pasando también al mundo digital y además de una manera masiva. Entonces, hay que prestar especial atención también a aquellos que se dan en menores, como la utilización de deepfakes, de contenido sexual o pornográfico, o aquellos que utilizan perfiles falsos para hacer grooming, es decir, captar esos adolescentes, menores adolescentes. Todo eso también se tiene que plasmar. También se ha centrado en aumentar el consentimiento para la utilización de protección de datos de 14 a 16 años y en establecer los sistemas de verificación de edad que estábamos mencionando, que sean seguros, que garanticen también los datos personales de los menores y de las personas. Y esto también pues, responde también el desarrollo de la cartera digital que mencionábamos, de la cartera digital beta, que precisamente uno de los atributos que tiene es compartir la mayoría de edad, pero que lo permite hacer de una manera totalmente segura y anónima, en el sentido de que tú solo compartes que eres mayor de edad, no compartes ningún dato personal más, que es una de las características propias de la cartera digital. Y por otro lado también España está liderando a nivel de la Unión Europea pues que esta normativa sea europea, porque hay otra cuestión también que se incluye aquí, que es que el control parental, los sistemas de control parental vengan por defecto en todos los dispositivos que estén conectados a Internet. En ciberseguridad siempre decimos que esperamos que en algún momento se deje hablar de ciberseguridad, ¿no? Ojalá. Es como nuestro objetivo fundamental, que ya sea tan asumido por todo el mundo que no se tenga que mencionar. Pues aquí es un poco lo mismo, que el control parental sea algo que venga por defecto, que esté tan integrado en el sistema operativo, que se transfiera de conocimiento de todos los que están en el entorno de los menores para que lo utilicen, porque es un sistema muy efectivo. Entonces se presentó a nivel de la Unión Europea, impulsado por España, Grecia y Francia, un non-paper en el que precisamente se impulsaba a la Unión Europea a regular estos aspectos a nivel comunitario, para armonizarlo. Y posteriormente también se firmó, aparte de por estos, por otros 6 Estados miembros, una carta dirigida a la vicepresidenta Virkkunen en el mismo sentido, en la necesidad de seguir protegiendo a nuestros menores en los ámbitos digitales y que esta protección no fuera únicamente estatal, sino que viniera de la mano de la Unión Europea como uno de estos valores que defendemos. Así que estamos, como ves, también involucrando, como tiene que ser, a todos los operadores, porque a todas las plataformas y todos aquellos entornos en los que se mueven los menores, porque es importante que tengan, por ejemplo, en audiovisual vemos los sistemas de calificación de edad, que funcionan muy bien. Eso es una etiqueta muy clara donde los padres o cualquiera que esté con un menor controla si el contenido lo puede ver o no, dependiendo de la edad. Pues que también se establezcan estos controles o estos sistemas pues por parte de las grandes plataformas o de las pequeñas plataformas, de cualquier plataforma, de modo que el contenido que se le ofrece a los menores sea adecuado según su edad. Entonces, que lo establezcan por márgenes de edad y que también pues cuenten con la participación de todos aquellos que son creadores de contenidos, mediante influencers en las redes sociales, porque esto es una cuestión que nosotros lideramos, pero no podemos hacer si no vamos de la mano de todos los que actuamos en el entorno de los menores. Absolutamente. Y como bien decías, en el mercado único, no podemos actuar como país independiente, ¿no? Y has tocado el otro gran aspecto del que te ocupas en tu dirección general, que es el audiovisual.
Y ahí quizá se ponga más de manifiesto aún esa dicotomía, ¿no?, entre acciones nacionales, acciones europeas, ¿no? Y tú lo vives, esta evolución la vives en tu seguramente día a día. Los servicios audiovisuales se rigen por una normativa, en mi opinión, que habrá que acometer en algún día la renovación porque se ha quedado un poquito atrasada, ¿no?, en el sentido de que la directiva audiovisual aplica el principio de país de origen, ¿no? Entonces, eso limita la capacidad que tienes para actuar desde España. Solamente puedes actuar sobre los prestadores que están establecidos en España. La Digital Services Act, sin embargo, ya evoluciona, y en un mundo digital en el que las fronteras físicas en fin, se diluyen, ya aplica ese principio un poco como el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Es dónde está el usuario, que es lo que importa. No dónde está establecida la empresa, sino dónde está establecido el usuario. Esto entiendo que ofrece muchas más posibilidades a la hora de diseñar políticas públicas. Y me gustaría saber cómo ves tú esta diferencia, esta evolución, cómo crees que va a ir hacia el futuro. Háblanos de la política audiovisual. Efectivamente, como señalas, estamos viendo ese avance y como lo tecnológico está en todos los lados y se mete en todos los lados y está haciendo como un aplanamiento de todas las estructuras, ¿no? Al final se difuminan estas fronteras porque los servicios son globales, no tanto estatales o locales, sino que se da ese mix, ¿no?, entre aplanamiento de llegar a todo y de una manera global para llegar a todo. Y es verdad que la directiva de servicios de comunicación audiovisual se está planteando abrirla, claro, y precisamente adecuarla pues, a todas estas evoluciones, ¿no?, que se están dando, a todas las plataformas y a todas las novedades que se están dando en el ámbito audiovisual, efectivamente. Pero también tenemos que tener en cuenta que el ámbito audiovisual se caracteriza por ir un poco en contra de ese aplanamiento, porque a la vez que se aplana y son servicios globales, luego cada Estado miembro tiene un modelo de audiovisual propio. Sí. No es el mismo el modelo que tenemos en Francia, por ejemplo, que el que tenemos en España. Y yo creo que esa directiva audiovisual nos permite precisamente tener toda esa playa de distintos sistemas de audiovisual que sí, que se basan en el país de origen, pero que nos permite defenderlo. Y, por ejemplo, yo creo que tenemos que sacar mucho pecho del sistema audiovisual español. Creo que además desde el impulso del Plan Audiovisual Hub en 2021 podemos decir que ha sido un caso de éxito. O sea, un plan que involucró a 13 ministerios, que puso a España de moda. España es hoy mismo el place to be. Todo el mundo nos está mirando a ver qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, todo lo que hemos conseguido, toda la atracción, el anuncio de Netflix de que va a invertir 1.000 millones en los próximos 3 años, del 25 al 28, en España. O sea, eso quiere decir que es que lo hemos hecho bien. O sea, es un plan que además tenía como objetivo aumentar la producción audiovisual en un 30%, lo hemos aumentado en un 38%. Hemos incluido además dentro del audiovisual el sector de los videojuegos y toda la cadena de valor del audiovisual. Hemos conseguido también que el sector videojuegos siga siendo puntero y que haya crecido su liderazgo dentro de los países de la Unión Europea. O sea, ya factura más de 2.300 millones de euros al año, tiene un crecimiento de 2 cifras anuales, o sea, lo que refleja, ¿no?, el impacto que ha tenido. También hemos reducido la brecha de género, más del 46% de las producciones en España tienen en su guión o en su dirección una mujer, lo cual también fue gracias a la Ley de Comunicación Audiovisual, y ahora estamos en esa segunda fase del plan, que como sabes está dotada con 1.712 millones gestionados por la SET, la sociedad, una sociedad estatal que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y que va ya dirigida a un sector que creemos maduro y que lo que hacemos es asumir el riesgo con ellos, porque lo hacemos a través de instrumentos financieros, bien a través de préstamos o de participaciones directas en la empresa o la inversión en fondos. Entonces, ya no son ayudas al uso, porque creemos que es un sector que ya está creciendo, confiamos plenamente en su éxito. Entonces, en cuanto a la evolución que tengamos, sí hay que adaptar
el ámbito audiovisual a todos estos cambios, pero siempre manteniendo ese equilibrio de defender el modelo español, que es un caso de éxito y seguirá siéndolo. No, no, desde luego tiene las bases fundadas, ¿no? Y no es fácil gestionar toda esa cantidad de presupuesto en tan poco tiempo, además, ¿no? Y con resultados que son espectaculares, o sea que enhorabuena. Y volviendo, uniendo un poco, ¿no? El tema de audiovisual, la normativa audiovisual tiene muchos elementos de protección a menores, ¿no? Que antes mencionábamos la protección a menores en el ámbito digital puro, pero también en el audiovisual, ¿no? Por ejemplo, la normativa en particular sobre las normas sobre publicidad de pues, alcohol, tabaco, etcétera, están muy presentes en la normativa audiovisual. En la digital es otro enfoque, ¿no? ¿Crees que en algún momento convergerán o crees que tiene entidad propia este tipo de normativa en el ámbito audiovisual y que se tienen que quedar diferenciadas, ¿no? Yo creo que en algún momento convergerán. Es verdad que la normativa, tenemos por un lado la directiva, el reglamento de servicios digitales, por otro lado la directiva de comunicación audiovisual. Sí que es verdad que eso va a ir separado y que se va a ir regulando igual a nivel de la Unión Europea en distintos sectores y en distintos ámbitos del Consejo. Luego tenemos que tener en cuenta que también se está negociando la Fairness Act, que también va dirigida a la protección del menor en el entorno digital. Entonces sí que en el ámbito de la Unión Europea puede haber cierta fragmentación, pero cuando nos vamos al ámbito de los Estados miembros, por ejemplo, el ABLO que mencionaba antes, ahí se incluye todo. Se incluye el tema de los servicios digitales, se incluye los derechos de los menores, se incluye el ámbito, la reforma del Código Penal y se incluye también las reformas de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Por ejemplo, aquí se modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual para imponer obligaciones a los grandes operadores y a los influencers, porque como decía, cada vez son unas voces más importantes, y se establece la obligación de utilizar sistemas de verificación de edad para contenidos que pueden ser nocivos para los menores y separar los contenidos que puedan incluir pues pornografía o violencia y establece también canales de denuncia para que sea fácil para los usuarios poder detectarlos. También se refuerzan pues, el acceso de los menores a canales de juego. Entonces, todo eso nosotros lo hemos hecho en una única ley. Pero es verdad que en el ámbito de la Unión Europea todavía no está bifurcado, igual está trifurcado. Pero es verdad que allí se funciona de otra manera, que tiene su idiosincrasia propia, pero al final el objetivo es el mismo, porque detrás de cada una de las formaciones del Consejo siguen estando los Estados miembros. Entonces, al final, mientras consigamos el objetivo, que es proteger a los menores, si están 2, 3 leyes, pues mira, bienvenido no pasa nada. Sí, lo importante es conseguir una protección del menor en el entorno siempre digital. Que sea coherente, efectivamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora ya para finalizar te pediría que sacases la bola de cristal y que nos dijeses, en tu opinión, hacia dónde, cuáles van a ser los mayores retos en el mundo digital que puedes ver en el futuro, ¿no? Y que te van a afectar en tu dirección general. En mi opinión, y esto ya es mi bolita de cristal, obviamente los menores, uno de ellos. O sea, ese no vamos a ahondar más porque ya lo hemos tratado bastante. El talento ya es hoy en día un reto inmenso. Estamos viendo, independientemente de que estés en el sector privado, en el público, donde estés, o en el país en el que estés, porque con el teletrabajo ya no existen esas fronteras ni barreras de las que hablábamos, cuesta mucho encontrar talento. Cada vez se requieren perfiles más especializados, pero no solo técnicos. Yo aquí me quito la máscara, yo no soy TIC, soy jurídica. Yo tampoco. O sea, y aquí estoy en digitalización porque se requieren de todos los perfiles. Absolutamente. Claro. Todos los perfiles son necesarios aquí y además da igual el background de donde vengas. De hecho, creo que cuanto más heterogéneos y eclécticos sean los grupos de trabajo o vamos, los equipos, mucho mejor va a salir cualquier decisión o política pública que tengamos que tomar. Se complementan. Sí. Yo en mi dirección general estamos los ingenieros de todos los ramos, con los jurídicos, con los filósofos, o sea, tenemos perfiles de todo y muchas veces cuando tenemos
alguna cuestión que desarrollar, es que nos sentamos todos. Nos sentamos todos y decimos, venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Y es como conseguimos las mejores soluciones. Entonces, y aquí además tienes que sumar que nos estamos moviendo en la era de los algoritmos y que los algoritmos al final los hacen personas. O sea, no podemos tratar a los algoritmos de una manera independiente del humano que lo desarrolla. Entonces, el reto va a ser tener todo ese talento para hacer frente. O sea, vimos como en un principio se vaticinaba, ¿no? Estas predicciones que se hacía de que la IA había venido a sustituirnos y que iba a acabar con el trabajo. Yo no estoy nada de acuerdo. Creo que de hecho ahora lo estamos viendo porque empresas que prescindieron de sus trabajadores para sustituirlos por IA han tenido que recular de esa decisión y volver a contratar a gente porque no se puede sustituir a una persona por un algoritmo. Necesitas ese punto de vista humano, esa creatividad, esa capacidad de decisión y esa, al final, humanidad, ¿no?, que tenemos. Entonces, un reto va a ser el talento. Tener a la gente, o sea, talento para desarrollar todas las tareas técnicas que nos va a presentar, ¿no?, toda la evolución de la tecnología. Por otro lado, competencias digitales para toda la ciudadanía, porque tenemos que tener una ciudadanía preparada. Solo una ciudadanía preparada nos va a permitir desarrollarnos como futuro, evitar todos esos riesgos y todas esas predicciones muy agoreras que nos vienen de la tecnología, y ahí tampoco podemos dejar a nadie atrás. De hecho, ese es el objetivo principal del Plan de Competencias Digitales que vimos también, que se lanzó desde el Ministerio con más de 3.000 millones de euros para enfocarnos en dotar a la ciudadanía de competencias. Entonces, el talento, las competencias digitales para la ciudadanía preparada, que es no solo el futuro económico, sino el futuro social de nuestro país y de todos. Y por otro lado, no olvidar, diría yo, el ámbito humanista de toda la tecnología, que como he dicho antes y quisiera recalcar, es una herramienta. Lo que importa son los humanos que la desarrollan, los humanos que la utilizan y las personas que se valen de ella y cómo la utilizan. Entonces, esa es una tarea fundamental a la que hacemos frente, pues, con la normativa, con una concienciación, con una alfabetización, ¿no?, para luchar, pues, por ejemplo, contra la desinformación, que también es otro reto al que tenemos que hacer frente, que al final estamos viendo pues cómo se puede manipular mucho más fácilmente la información y la creación de contenido a través de la inteligencia artificial, y cómo pues ahí puede haber personas, ¿no?, por ejemplo los menores, que se pueden creer cualquier noticia sin contrastarla y demás. Entonces es importante pues desarrollar esa conciencia y esa capacitación y esa madurez en las personas para que puedan desenvolverse, ¿no?, con seguridad en este entorno. Entonces, eso, el punto humanista y ético del uso de la tecnología. Bueno, oye, pues me parece un broche final perfecto, ese enfoque dual, ¿no?, de la tecnología. ¿No? Tu puesto actual es eminentemente tecnológico, pero siempre con esa visión humanista, ¿no? Muchísimas gracias, Carla. Ha sido un placer. Mil gracias, Maite.